Hola a todos, soy María de Himalaya, como me conocen. Estoy encantada de estar aquí porque es una serie de programas que vais a poder escuchar. Se titula Interprofesionales, pero voy a pedir disculpas antes de todo porque no soy profesional del budismo, no tengo ningún tipo de estudios teológicos, tampoco tengo estudios referentes a otras religiones, pero voy a intentar transmitir cómo viví yo en un momento determinado de mi vida el budismo, cómo lo experimenté personalmente, cómo me sirvió como en un momento determinado de mi vida, en una crisis personal muy fuerte, y cómo ahora puedo expresarlo, puedo verbalizarlo, haciendo una comparativa con lo que soy ahora, que es cristiana católica. Bueno, voy a dar unas pinceladas muy breves sobre, porque todo el mundo puede buscar esta información, sobre qué es el budismo, filosofía o religión o metafísica. En cualquier caso, el budismo que yo viví fue la rama del Mahayana. Renuncié al bautismo católico que yo recibí de pequeña para, de alguna manera, recibir el bautismo del budismo. Me busqué y hallé una escuela en Bilbao donde compartía la filosofía budista, compartía los momentos de oración, compartía los momentos de alguna manera de caminar, ¿no? en la sabiduría y en ir aprendiendo en qué se basaba esta nueva filosofía que yo había decidido acoger en mi vida, rechazando el cristianismo. El objetivo final en el budismo es hallar la iluminación a través de la compasión y de la liberación en cada vida, porque creen en la reencarnación, del sufrimiento. El objetivo final es desapegarte completamente de todo lo que te genera un sufrimiento y que tiene que ver con el mundo. Yo, ¿por qué busco el budismo? Porque empiezo a sentir un vacío en mi interior. La verdad es que tengo una vida rebosante de todo lo que se supone que el mundo dice que te da felicidad, porque estoy en esa búsqueda también, como todos, ¿no? Supongo que todos buscamos la felicidad, buscamos el amor, buscamos la paz interior. Y en mi búsqueda inicial creo que está en tener cosas. ¿Qué cosas? Pues la seguridad. No busco cosas extraordinarias, pero empiezo a buscar tener una comodidad en mi vida, o sea, una casa bonita, un coche, vacaciones, pues bueno, equipar el armario con ropa, con zapatos, con bolsos, con actos sociales, por ejemplo, pues ir al cine, ir al teatro, tener amigos, salir de fiesta, lo que más o menos es el planteamiento de una vida normal y corriente. Por suerte, pues, por suerte o por desgracia, mi vida tiene un resurgir impresionante, soy fisioterapeuta y de alguna manera abro mi consulta y empiezo a ganar mucho dinero, estoy casada, mi esposo también es ascendido en el trabajo y empezamos a tener muchas cosas. Y ahí empieza mi búsqueda, porque empiezo a tener un vacío existencial. Yo intento hablarlo con mi esposo, pero bueno, él la verdad es que le cuesta comprenderlo porque si lo tenemos todo no entiende, ¿no? Y la primera cosa es verdad que hago es empezar a correr mucho, ya corría, pero empiezo a correr mucho, me voy a la montaña. Como consecuencia de la montaña y de que ya he estado en Nepal, es cuando tengo ciertos susurros que me recuerdan eso del budismo. Entonces, el siguiente acto desesperado por llenar ese vacío que empiezo a tener es: necesito espiritualidad, lo digo así. Entonces me lanzo a buscar espiritualidad y donde caigo es en donde he comentado al principio del vídeo, esta escuela del budismo. Bueno, y le doy una oportunidad, digo, total, no pierdo nada. Es verdad que mi esposo no está de acuerdo, él me acompaña a 2 encuentros. Y ahí empieza a ver, ¿no? Y yo luego comentábamos, ¿no? Pero entonces no podemos disfrutar de nada, entonces todo lo que disfrutas está mal, nos genera sufrimiento. Y yo personalmente y en silencio empiezo a plantearme eso. Entonces yo con mi esposo, ¿qué tipo de relación llevo? ¿Es de apego? ¿Le amo? Pero no es verdad.
claro, es muy divertido que te lancen, ¿no?, incluido el budismo, a desapegarte de y a amar desde la compasión a todos los seres, es decir, que equiparo a mi esposo pues con un perro, porque no hay ninguna diferencia, la compasión la tengo que transmitir igual y empiezo ahí. Me doy cuenta de que me empiezo a desapegar tanto que efectivamente lo que mi esposo ya está sintiendo es que, me estoy alejando. Pero claro, es correcto eso, porque como todo es impermanente, esto es del budismo, ¿eh? Todo es impermanente. Mi relación con mi esposo también es impermanente. Estoy hablando de mi esposo por un motivo, porque estoy casada y en ese momento es mi núcleo familiar, pero también me doy cuenta que lo hago con mis seres allegados, es decir, de qué forma quiero a mi padre, de qué forma quiero a mi madre. Pero es curioso porque de lo que ahora soy consciente es de que a mí nadie empieza por el principio. No me enseñan a amar. Si yo no sé amar, no puedo ejercer la compasión. Bueno, solo se me lleva a desapegarme. Y yo, que en ese vacío interior que tengo tan bestia, anhelo tanto esa paz y anhelo tanto liberarme, anhelo tanto esa iluminación que siento que pues empiezo a caminar sola, pero es lo correcto. Hago muchas horas de meditación, que es una de las vías por las que las herramientas que el budismo ofrece es la meditación, recitación de los mantras, lectura, ¿no?, de todos los escritos. Bien, en el 2017, como estaba empezando a contar, viene una situación, una crisis muy grave. Mi esposo me abandona en el momento en el que supuestamente somos más felices, tenemos todo, es decir, hemos hallado la plenitud. Bien, tengo un intento de suicidio y cojo un avión el 8 de mayo del 2017 y me voy a Nepal. Y ahora voy a contar cómo me asiste la filosofía del budismo para salir de esta crisis personal. Lo primero que siento es que cómo he podido tener un intento de suicidio cuando yo llevo años ya caminando, ¿no? ¿Qué está pasando? No lo entiendo. Pero es verdad que la voz que me susurra es, bueno, no pasa nada porque pierdas esta vida, porque te suicides. Al fin y al cabo, crees en la reencarnación. Hasta aquí has vivido esto, ya te reencarnarás y bueno, hasta aquí has llegado, ¿no? Yo siento un fracaso terrible, ese fracaso que lo único que hace es tirarme más culpa sobre mí misma, algo que ya mi alma no podía soportar, es lo que me aboca al intento de suicidio, ¿no? Al final es un acto egoísta, es verdad, los budistas ahora me dirían, ¿no? Claro, es que no te desapegaste, pues tienen razón. Y como sentía eso, que no me había desapegado lo suficiente de mi esposo, porque no estaba entendiendo por qué me dolía tanto, por qué si meditaba yo no conseguía que el sufrimiento parara, es cuando la vida me pone en un avión y me lleva a Nepal. Aparezco el 11 de mayo del 2017 en Nepal. Se está celebrando el cumpleaños de Buda y yo dije, perfecto, es maravilloso porque estoy en el camino. Bueno, yo llego allí y lejos de hallar consuelo, lejos de hallar paz, lejos de hallar eso que anhelaba y que buscaba, todo lo contrario, ¿no? Lo que empiezo a descubrir allí, pues bueno, la forma que yo había mitificado a los monjes, pues allí me empiezo a encontrar con que no es lo que aquí de alguna manera se nos vende, ¿no? Tanto. Empiezo a sentir que en ese desapego la verdad es que no encuentro a nadie en mi camino que me ayude y sí que es verdad que allí lo pido. Pero bueno, empiezo a observar cómo viven muchos monjes, empiezo a entender pues que como todo pues se ha corrompido también, ¿no? Al final todos queremos el móvil de última generación, todos queremos alojarnos en hoteles de lujo cuando van a dar conferencias, todos van a lo suyo, ¿no?
y yo no soy más que una occidental turista en Nepal más, que pues bueno, la verdad es que no me encuentro con muchas miradas de compasión, más bien no me encuentro con ninguna. Esa es la realidad que yo vivo. Estoy hablando de mi realidad, por favor, que nadie se ofenda, porque solo puedo transmitir lo que yo viví. Bueno, hago montaña, hago mucha montaña, y me encuentro en mi desesperación con Jesús de Nazaret. Claro, en el budismo el amor es impermanente también, como todo, porque es un sentimiento, lo definen así, ¿no? Entonces es impermanente. Claro, imaginaos, ¿no? Cómo me arrolla el amor con mayúsculas de Jesús de Nazaret en aquella capilla de las hermanas de Madre Teresa de Calcuta, cuando yo no lo voy buscando, pero Él sale a mi encuentro, cuando sustituye la palabra compasión por misericordia y sobre todo cuando me abraza un amor que lejos de ser impermanente es lo más permanente, es lo más inquebrantable y es lo más fuerte y potente que yo he vivido en mi vida, hasta tal punto que ese es el único amor que toca en ese momento mi corazón y es capaz de dar sentido al sufrimiento. Es el único amor que ha sido capaz de sanar heridas profundas que yo llevaba. Es el único amor capaz de decirme, lejos de que termine, lejos de desapegarme de ti, te abrazo con más fuerza que nunca. Te apego a mí, no, te introduzco en mi corazón, porque soy tu Salvador, yo soy la luz, ¿no? Y es ahí donde yo soy capaz de abrir los ojos a la verdad. De verdad que había luchado con todas mis fuerzas por lograr a través del camino del budismo encontrar eso que Jesús de Nazaret vino a darme y me hizo entender que con mis fuerzas eso era imposible. Solamente por la gracia y por el amor de Dios era posible. Empiezo a entender el concepto de que no tengo que hacer nada para ser amada por Él, porque es gratis ese amor. Y empiezo a entender que cuando me llena de ese amor es cuando soy capaz de poderlo derramar en los demás. Pero lejos de desapegarme, empiezo a entender qué significa amar hasta la cruz. Empiezo a entender que el amor no es que sea impermanente, es que trasciende más allá de esta vida. Pero ya en esta vida hay que aprender a amar como Cristo, ¿no?